Bueno, está con nosotros Daniel Abad. Les habíamos prometido que en enero íbamos a tener programas interesantes. Ahora vamos a hablar sobre la economía, que todo el mundo está preocupado. ¿Cómo viste que terminó la economía en 2018? Bastante complicada. Todos los números en rojo. Todos los números en rojo. Bastante complicada, ¿en qué sentido? Primero porque la gente, digamos, ha perdido como consecuencia de la inflación poder adquisitivo. Ahora vamos a esperar durante enero la publicación del índice ya final, ¿no es cierto?, por parte del INDEC, pero... 10 puntos mínimo. Mínimo. Con lo cual es un problema, porque es un problema real de la economía real, ¿verdad? Después cuando vos vas a los indicadores macroeconómicos, terminás el año, digamos, con peor que el gobierno anterior, porque se agravó todo, se agravó el desempleo, se agravó la pobreza, el nivel de deuda, la inflación, apareció la deuda que antes no estaba, se consolidó el gasto, es decir, el gasto no bajó, porque eso tiene mucho que ver con los subsidios. Entonces, cuando vos aumentás tarifa, tenés que aumentar subsidios. Entonces, el gasto prácticamente se mantuvo y hasta aumentó en algunos aspectos. Y después, la deuda, vos decís, ¿para qué? Con semejante nivel de deuda, digamos, casi el 90% del PBI que se contrajo de deuda, y eso te aumentó la prima de riesgo país. Hoy estamos, qué sé yo, terminó el año con 700 puntos, digamos, de riesgo, con lo cual están todos los indicadores agravados y aparentemente no hay indicios de que esto vaya a cambiar. Se está trabajando sobre la coyuntura en los aspectos únicamente monetarios, ¿verdad?, para contener el dólar, y desde el punto de vista fiscal, que, bueno, hay que ver cómo cierre, que son los dos compromisos que se asumieron con el fondo, es decir, mantener a rajatabla el déficit, cero, no emisión hasta junio de moneda, pero en el medio vos tenés las LELIQ, que son las que respaldan los plazos fijos de los bancos, hay un déficit cuasi fiscal por parte del Banco Central. La verdad que muy complicada la economía. El escenario 2019, si bien uno puede tener cierta tranquilidad de que está el financiamiento porque lo dio el fondo, hay algunos indicadores que no les gusta al mercado, por eso el riesgo país también lo está demostrando, ¿no? Parte del riesgo país es político y la otra parte es número. Mirá, un dato que es muy preocupante es la fuga de capitales. El año 2018 terminó con una fuga de capitales de 30.000 millones de dólares, no es una cifra menor. Y el fondo te presta plata, pero para que vos pagues la deuda, es decir, capital más intereses, pero no te financia la fuga de capitales. Entonces, con semejante fuga de capitales que vos tuviste, es de esperar que en un año electoral la fuga de capitales continúe. Entonces, la pregunta es, ¿la plata qué va a ingresar? Si es que el clima acompaña por la cosecha gruesa, soja y todo lo demás, producto de las exportaciones, eso va a ir a financiar nuevamente el déficit fiscal, la fuga de capitales. ¿Por qué? Porque no ha cambiado el escenario ni las expectativas para que no suceda lo contrario. Entonces, seamos optimistas, que se fuguen 20.000 millones de dólares, te quedaste sin la entrada de dólares producto de las exportaciones de la cosecha gruesa. Sí. Con lo cual sigue siendo complicado, porque no hay control de capitales. Todo el mundo tiene control de capitales. Acá no hay control de capitales. Acá el que entra, timbea, como se dice en la jerga, ¿no es cierto? Bueno, están dadas las condiciones para que lo haga. Absolutamente. Con esta tasa de interés. Absolutamente. Porque como decís, una política monetaria que de pronto quiere, lo que busca es tener aplacada la inflación, pero también te frena la economía y te permite la bicicleta. Está la economía real en crisis. Vos fíjate que el tema del desempleo, la destrucción, no ha habido destrucción de puestos de trabajo, pero sí hay más gente que sale a buscar trabajo porque no la alcanza. Vos sabés que el desempleo se mide por la gente que sale a buscar trabajo. Sí. Entonces vos tenés, por ejemplo, el aumento de los monotributistas. Entonces, ese tema hace que sea preocupante en el sentido que vos no tenés, digamos, un horizonte de crecimiento. Es decir, si vos decís, ¿cuál es el crecimiento? ¿Cuál es el plan económico? ¿Cuáles son las medidas económicas? Para crecer, no hay. No, en realidad el Producto Bruto Interno va a volver a caer. Tal vez la mitad de lo que cayó el año pasado. Pero a ver, tenemos que decir que la torta se va a seguir achicando. Totalmente. Lamentablemente, porque no hay
no hay crecimiento. Vos fíjate que cuántas pymes cierran Sí. Diariamente, no hace falta ser un experto, vos lees los diarios y te das cuenta que cierran todos los días, más la pérdida del poder adquisitivo. Eso te lleva, ¿verdad?, a que caiga el consumo interno. Entonces, cuando te cae el consumo interno, como vos decís, se achica la torta, porque el consumo representa más o menos el 70, números más, números menos, del Producto Bruto Interno. Por lo tanto, si vos desinflás los elementos que potencian el consumo, como son el empleo y el salario, no te queda más remedio, entonces cae la recaudación, cae todo. A ver, un país para crecer necesita consumo interno, necesita inversiones, necesita exportar. En el tema de consumo interno, como vos decís, este año además las paritarias seguramente van a estar por debajo de una inflación que, coincidirás conmigo, el piso es el 30% para este año. Bien, inversiones, a ver, no es un año para que vengan inversiones con un año electoral. Y exportaciones con una buena cosecha, igual este es un país que... Ahí hay cosas que son preocupantes en lo que voy a indicar, en esas tres cosas, digamos. El consumo no pinta que se vaya a potenciar porque está, como se dice, planchada la emisión monetaria. Lo preocupante son las exportaciones, porque vos fíjate que el dólar, si vos tomás los últimos 3 meses del año pasado, vos tenías una inflación del 15% más o menos, pero arrancaste con un dólar de 42 y el dólar después estaba en 38, 39 pesos. Entonces, con lo cual vos tenés una pérdida de competitividad del tipo de cambio por efecto de la inflación. Entonces, las exportaciones te podrán aumentar en cantidad, pero no sé desde el punto de vista de la competitividad por el tipo de cambio, porque la inflación sigue siendo de la suya. Tenemos una inercia inflacionaria de costos impresionante. Seguramente no van a tocar las tarifas, porque si tocan las tarifas tienen que tocar los subsidios. Las tarifas son odiosas para un año electoral. En consecuencia, digamos, todo se atrasa nuevamente para la búsqueda, a lo mejor, de una mejor... a ver, yo creo que van a buscar estabilizar el dólar y tratar de contener lo más que puedan la inflación. Olvídate del crecimiento, olvídate de la inversión. Cuando vos decís estabilizar el dólar... es una buena noticia en un 50% y una mala noticia en otro 50%. Claro, porque hay ganador y perdedor. Porque además cuando el dólar se contiene, después explota de golpe. Además de explotar de golpe, te hace perder competitividad. Claro. Entonces, cuando te hace perder competitividad, vos recibís... Para un país que necesita cada vez exportar más, un dólar atrasado. Ahora, un dólar harto también te golpea la economía interna. O sea, sí, porque te dispara la inflación. Es una situación. Porque nosotros exportamos alimentos. ¿Vos creés que esto del déficit fiscal primario cero este año es posible? Mira, yo creo que sí es posible porque han aumentado impuestos. Va a golpear mucho el tema de bienes personales. Bueno, pero entonces te hago la pregunta, ¿no será un cisne negro la recaudación impositiva? Y es probable que sí. Lo que pasa es que si vos tomás como un indicador, digamos, de analista de números, decís, bueno, está bien, déficit primario cero, pero ¿y los intereses de la deuda? ¿Y el déficit cuasi fiscal del Banco Central? Claro. Porque aquí hay una cosa que se ha naturalizado. Digamos, es como que el Banco Central, ¿no es cierto?, emite LELIQ, LETE, lo que fuera, ya ponerle el nombre que vos quieras, y entra a jugar en el mercado financiero, ¿no es cierto?, como cualquier jugador, cualquier inversor. El Banco Central no está para eso. El Banco Central está para cuidar la moneda. Claro. Entonces, cuando vos le das un rol distinto al que tiene que tener el Banco Central, y tratás de manejar la política económica, a lo mejor con el tipo de cambio, atrasándolo para que no te explote en un año electoral, a la Argentina siempre le fue mal cuando usó el tipo de cambio para hacer política económica. Entonces, está en un círculo vicioso que lo único, aparentemente, lo que se ve hasta ahora, es tratar de llegar con estas variables más o menos controladas y, bueno, y esperar que otros factores, como puede ser la inseguridad o ese tipo de cosas, sean los que jueguen en el ánimo del votante cuando vaya a votar. ¿Cuál es el motivo por los cuales la Argentina está en esta situación? Nosotros hemos tenido el año pasado un programa, Osvaldo Meloni, que contó que Vito Tanzi, fiscalista, experto en impositivo italiano, que te acordás que estuvo en el fondo, el colaboró, efecto Tanzi, sí. Por lo menos lo conocés muy bien, el efecto Tanzi. Bueno, él tenía una conclusión, dice que en la Argentina se creó un estado de bienestar en la época de Perón, en una ventana económica que no se volvió a repetir, donde la Argentina exportaba mucho porque el mundo había salido en guerra,
Ese estado de bienestar lo perfeccionaron los militares, lo agrandó Macri, y que dicen que es difícil de sostener con este Producto Bruto Interno, con este nivel de economía. Entonces, que nos lleva permanentemente a devaluar, a tomar préstamo, aguantamos un tiempo y volvemos a la crisis, devaluamos y tomamos crédito. No, yo, primero que, digamos, el estado de bienestar nace por alguna razón, es porque había gente que no estaba dentro de la economía, no existía. Es decir, que no haya habido un estado de bienestar antes es porque no se mejoraba la calidad de la gente, sino porque después se votaron sucesivamente a gobiernos peronistas y todo lo demás. No creo en esa teoría. Lo que dice Víctor Tánchez es que hubo un consenso que tiene que existir un estado de bienestar, si no, no se lo hubiese sostenido. Sí, pero antes no existía el estado de bienestar y había, digamos, pobreza extrema y gente que se enteraron en Buenos Aires que existía esa gente cuando cruzaron el riachuelo y se lavaron los pies en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Un 17 de octubre, pero yo creo que el problema básico de Argentina es que no se ha resuelto todavía un problema ideológico que encierra intereses muy concretos. Es la discusión si somos un país agroexportador o privilegiamos las pymes y el mercado interno. Es decir, Argentina siempre bailó sobre esas dos cosas. Cuando vos de repente sube un gobierno X, cualquiera, privilegia el mercado interno, la creación de pymes, protege la economía, ¿verdad? Y vos crecés de una manera. Cuando viene otro gobierno de tinte liberal, económico, vamos a un modelo agroexportador, no importan las pymes, hacemos caer el consumo e importamos. Es decir, hacemos apertura de la economía. Esos dos modelos antagónicos son los que han venido jugando en la Argentina desde el siglo XIX. Y eso no se ha resuelto en este país. No hay un consenso de políticas de Estado que te lleven a hacer un mix, por ejemplo, ¿verdad? Agroindustrial. La actividad azucarera es la más ejemplificadora que puede haber en la historia de la Argentina, porque así como la combatían en el siglo XIX, porque era agroindustria, había que protegerla un poco para que se pueda desarrollar, es el mejor ejemplo, porque vos tenés una serie de productos derivados de la actividad azucarera que te permite exportar, te permite el bioetanol, la energía, ¿no es cierto? Entregar energía a la red eléctrica, con los ingenios, con las usinas y todo lo demás. Entonces, no está resuelto ese tema. Entonces, uno sube, que hoy le llaman populismo, ¿verdad? Sube y pretende un modelo de país que es sustitutivo de importaciones, desarrollo de la pyme, mercado interno, protegido, etcétera, etcétera. Viene el otro gobierno y dice, no, eso no va más, y cambia. Y cada 5, 6 años o 10 años vuelve de nuevo lo mismo, vuelve de nuevo lo mismo. Entonces, nunca vas a arrancar así si no lográs un consenso que haga un mix de lo de una vez. Vamos a hacer un país agroindustrial. Me quedo tranquilo cuando vos hacés que hagamos un mix, porque inicialmente cuando me comenzaste a dar esa explicación pensé que te ibas a declarar detrás de la teoría de vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer. No, porque eso ya está superado. Vos fíjate, un mix tenés que hacerlo. Responde para una realidad, una realidad para mundial otro contexto diferente. Vos fíjate que hoy, ¿cuál es la discusión entre Trump y Estados Unidos y China? La protección de ambos, ¿no es cierto? Porque la competitividad lleva a que uno se meta en el mercado del otro, ¿no es cierto? Y no haya reciprocidad, entonces generan fenomenales déficits comerciales entre los dos. ¿Qué es lo que hacen? Cada uno protege su propio mercado y trata de proteger, porque cuando vos digamos, cerrás un poco el mercado y lo proteges, estás protegiendo tu industria. A veces, digamos, son industrias que no son del todo competitivas y todo lo demás, pero tenés que dar un plazo para que se vuelvan competitivas. No solo un plazo, también tenés que exigirle que no aprovechen la posición dominante. A ver, todo se puede hacer si vos lográs política de Estado, ¿verdad? Y avanzás en ese sentido. El problema es que cada gobierno que asume quiere cambiar radicalmente el plan económico o el modelo económico de Argentina, y así venimos los botes de hace 200 años. Sí. Este es un año donde entonces dijimos una inflación piso del 30%, una política fiscal muy dura, algo de recuperación, algo de una menor caída de la capacidad de consumo. No es que vamos a recuperar los 10 que perdimos el año pasado, o sea que el consumo se va a mantener. En definitiva,
algunos economistas decían, ¿en qué ciclo económico termina el 2018? ¿En una U, en una B o en una L? ¿Vos creés más bien en la L? No, es probable que haya algún crecimiento y en algunos sectores les vaya bien, porque vos tenés en cuenta que hay que ver cómo juega Estados Unidos con el tema de las tasas de interés. Si bien es cierto que nos dejó de comprar bioetanol a Europa, ¿viste? Y ese tipo de cosas, hay que ver cómo juega con las tasas de interés, porque el mundo también juega un rol importante. Si el dólar se pone fuerte o no se pone fuerte. Cuando el dólar se pone fuerte, cae el precio de las commodities, la soja. Cuando el dólar se pone débil, aumenta el precio de las commodities, aumenta la soja. Entonces, ahí tenemos que ver cómo juega el mundo. Es probable que pueda haber algún tipo de crecimiento. El problema es que va a ser muy sectorial y no va a llegar a todo el mundo, no va a llegar a toda la gente. Claro. Entonces, pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el plan de desarrollo? ¿Cuál es el plan de crecimiento que tiene la Argentina? No, hay un plan monetario y un plan fiscal. El otro plan no existe. Hay que mantenerse. Bueno, así venimos. Ahora, te hago una pregunta, porque unos creen que en realidad el problema es solo el 2019. Muchos analistas sostienen que el próximo gobierno, sea cual sea, tendrá que seguir con una política dura también, ¿no? Sí, porque el fondo te presta plata para pagar la deuda del año 2019, eso está garantizado, y los intereses. No así, te reitero, el tema de la fuga de capitales, pero la mayoría de los vencimientos es para 2020. Así que en el 2020, el que asuma, ahora finales del 2019, el que asume en el 2020 se la va a ver en figurilla. A mí me parece que vos tenés que hacer una reprogramación de la deuda, no default, porque eso es inaceptable del punto de vista. ¿Qué significa reprogramar? ¿Volver a discutir con el fondo? Tenés que sentarte de nuevo con el fondo, hacer un plan de crecimiento, es decir, si no me deja crecer yo no puedo pagar la deuda. Y no pagar la deuda con deuda. ¿El fondo lo entiende a eso? Y lo debería entender. Porque te acordás cuando se metió en la crisis asiática, lo que hizo fue esto, frenar la economía totalmente. Y generó una crisis aún peor. En la Argentina pareciera que quiere repetir la receta aquella que fracasó allá. A ver, hay que sentarse y discutirlo, porque si vos no crecés no podés pagar la deuda, porque si no, digamos, el fondo se sigue actuando de manera ideológica, ¿no es cierto?, defendiendo ese otro modelo, ¿no? ¿Verdad? Te terminás achicando y la Argentina nunca va a despegar. Si vos más o menos peleás y presentás un modelo de crecimiento, con lo que vos podés crecer, podés destinar parte a pagar la deuda. Ningún país, ni ninguna familia, digamos, si no aumentan los ingresos, puede pagar la deuda. Sí. Entonces, lo único que te queda es reprogramarla. Bueno, eso también es negocio financiero para muchos. Sería una buena señal para el fondo y para el mercado que cumplamos con la pauta del déficit fiscal primario cero. Lo exige el fondo, lo exige el fondo. Sí, que no haya déficit cero. Déficit cero y emisión monetaria cero hasta junio, eso lo exige el fondo. Sí, si se cumple, bueno, habría oxígeno, habría espacio para renegociar con el fondo. Ahora, la pregunta es, ¿no habrá en el medio, no aparecerá un cisne negro? Porque hay dos cosas que hay que ver. Primero, como vos decís, cómo evoluciona la pelea entre Estados Unidos y China que nos repercute. Segundo, la tasa de interés. La sensación que uno tiene es que la Fed puede seguir subiendo la tasa de interés, para lo cual se nos van los capitales y se van a esa seguridad más conservadora. Y tercero, están las encuestas políticas. Si se fortalece Cristina, no te quepa ninguna duda que es un cisne negro, porque es lo no previsto en la economía que va a tener una fuerte incidencia. Más allá de los nombres que estén en juego como candidatos a presidente y los espacios que estén, vos fijate que subyace los dos modelos que te acababa de decir. Uno que uno lo llaman populista, ¿verdad? Que está muy degradada la palabra populismo, pero el populismo en el mundo hoy, las dos, ya no hay más izquierda y derecha, sino es liberalismo económico versus populismo, eso es lo que se discute hoy en el mundo, más apertura, menos apertura y ese tipo de cosas. Lo que subyace son estos dos modelos, y así venimos desde la década del 30, venimos del primer golpe de Estado que tuvo Argentina, venimos así, subyaciendo con dos modelos, que el que asume lo quiere sacar y empezar uno nuevo. Bueno, esto es lo que se está jugando y esto es lo que ve, esto explica la fuga de capitales. Bien. Esto explica la fuga de capital, la incertidumbre política. En definitiva, para que la gente entienda, es un año complicado, no crean que hemos superado la crisis, y además no es que termine en el 2019, y lo que tenemos pendiente, lo que vos tanto insistís, si no discutimos cuál es el modelo más apropiado para este país, no lo que dicen los manuales de doctrina económica, sino cuál es el modelo para este país, no vamos a salir de esta crisis, porque tampoco esta cosa de decir la apertura indiscriminada y de golpe nos volvemos competitivos en 24 horas, no, hay que hacer muy bien competir en el mundo.
tampoco nos podemos cerrar y ser absolutamente cerrados. Hay que hacer un mix. Yo soy de los que creo que la Argentina sale con crecimiento, no sale con ajuste. Ningún país salió con ajuste. Ningún país salió a ver, con ajuste. hasta ahora no hay nadie que haya escrito un libro y decir, les quiero contar que hubo un país que salió con una cruz. En realidad, todos los libros que hablan de los fracasos económicos cuentan sobre los distintos niveles de ajuste, cuánto afectaron al crecimiento de los países. Así es. Gracias, Daniel. Gracias a vos.